Muy buenas tardes. Soy Ana Leticia Carpizo y el día de hoy voy a platicarles algunos datos relativos a la escultura ecuestre dedicada a Carlos IV de la mano de Manuel Tolsá. Y bueno, quisiera iniciar comentándoles que la escultura de esta emblemática escultura ecuestre inicia con la proclamación de Carlos IV como rey de España en 1788. Al ser la Nueva España una colonia de esta monarquía, debía de ser un acontecimiento sujeto de celebración. Así es que el arquitecto Ignacio de Castero Oviedo y Peralta, urbanista novohispano, propuso construir dos estatuas ecuestres en honor del nuevo rey Carlos IV y de su antecesor, Carlos III. Pero el proyecto era muy caro, muy ambicioso y solamente podía concretarse una de las esculturas. Así es que se decidieron por construir o por elaborar la escultura dedicada a Carlos IV, así es que el virrey Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, propone al reciente rey Carlos IV en 1796 erigirle una estatua a fin de congraciarse por una gestión que había sido fallida. El proyecto estuvo a cargo del director de escultura de la Academia de San Carlos, Manuel Tolsá y Sarrión, y este proyecto pues no inició de manera inmediata por falta de recursos, dada la magnitud ambiciosa y porque para que la escultura pudiera ser albergada de manera adecuada en la Plaza Mayor, pues también debía de ser remodelada. Así es que este proyecto de remodelación de la plaza estuvo a cargo de Juan Antonio González Velázquez, director de la Real Academia de San Carlos en ese momento. Y bueno, para ilustrar en qué consistió esta remodelación que les menciono, vemos en pantalla este dibujo de la Plaza Mayor sin la escultura ecuestre, reformada esta plaza por el virrey Revillagigedo en 1793. Este dibujo es conservado por el Archivo General de la Nación y ahora vemos este grabado de José Joaquín Fabregat de 1797, basado en un dibujo de Rafael Jimeno y Planes, que ilustra la remodelación en una perspectiva amplia. Al centro encontramos la escultura de Carlos IV, una balaustrada en forma de elipse, justo como está en el Palacio de la Marquesa de Selva Nevada, que actualmente es el Museo Nacional de San Carlos, que es obra del arquitecto Tolsá y contemporáneo de la época. Aquí a la izquierda vemos el Mercado del Parián, todavía presente en la Plaza Mayor. Del lado derecho vemos el Palacio Virreinal, que es el Palacio Nacional actualmente, con un piso menos. Y por supuesto, al fondo vemos las torres de la catedral rematadas en forma de campana, obra del arquitecto Tolsá. Para lograr este proyecto, el virrey optó por organizar una serie de corridas de toros para procurar fondos, y el 18 de julio de 1796 se colocó el pedestal para la escultura monumental y en su lugar una talla provisional, que era una talla en madera estucada con algunas placas doradas, que era frágil y evidentemente terminó por destruirse por las inclemencias del tiempo. Evidentemente fue provisional. La escultura que ahora conocemos no pudo ser inaugurada por el marqués de Branciforte debido a que fue retirado de su cargo como virrey 2 años después. La recaudación de fondos y los 600 quintales que se requerían para este faraónico proyecto, a la cera perdida, de esta escultura de la cera perdida, parecía no tener fin, y es hasta el 2 de agosto de 1802 cuando se inició la fundición del metal y el vaciado en el molde en las huertas del Colegio de San Gregorio. Este colegio jesuita se encargó de la instrucción de los indígenas de la ciudad o de ese momento y también de los alrededores. Fue un sitio muy importante, no solamente porque fue el taller de Manuel Tolsá, sino porque ahí se fundieron los cañones que ofreció el Real Tribunal de Minas para la lucha contra los franceses. Fue la contribución de la Nueva España para la corona española. Tolsá tomó como modelo a un caballo percherón que se llamó Tambor y que perteneció al marqués del Jaral y Berrio, que es la persona que vemos en pantalla, la pintura de esta persona, cuyo palacio está localizado en la actual calle de Madero
y actualmente conocemos ese palacio como el Palacio de Iturbide. Aquí vemos una litografía del siglo XIX de Casimiro Castro, que es acervo del Museo Nacional de Arte. El marqués del Jaral y Berrio, además de portar un título nobiliario otorgado por Carlos III, fue un hombre muy poderoso económicamente, fue un hacendado muy relevante y justamente en una de sus propiedades es donde surge el dicho: para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Aquí vemos en pantalla su hacienda de Jaral de Berrio, ubicada en San Felipe, Guanajuato, de donde provenían los mejores toros de lidia y los caballos de la Nueva España. Es aquí donde posiblemente Tolsá se alimentó del conocimiento de los expertos equinos, dado el apego a las particularidades de la montura que les voy a detallar a continuación. Bueno, este es un close-up del caballo. Aquí está la mucerola, la carrillera, el ahogadero, el filete, la rienda y una pechera rematada con una efigie femenina coronada con un penacho de plumas y el pico de un águila que posiblemente hace un guiño a la iconografía prehispánica. En este punto me voy a permitir leerles una cita textual de Salazar y Jariaro, quien narra pormenorizadamente la escultura de esta escultura fundamental para la historia de México. Reunido finalmente el metal, Tolsá revisó concienzudamente el molde antes de efectuar el vaciado, encontrándolo en buenas condiciones. El 2 de agosto de 1802, a las 5 de la tarde, el molde se recalentó para desalojar de su interior la cera. También encendieron 2 hornos alimentados con carbón que contenían 300 quintales de metal en cada uno de sus grandes crisoles. A las 6 de la tarde del día 4, el metal convertido en incandescente masa líquida estaba listo para ser vaciado. 15 minutos fueron suficientes para que el crepitante bronce fundido recorriera los caños y respiraderos para rellenar el molde, completándose así el trascendental lance. Después de 5 días para que se enfriara el molde, se descubrió que el vaciado había sido un éxito, pues el bronce lo había llenado totalmente. Fue la escultura más grande de una sola pieza efectuada hasta ese momento en los dominios españoles de América. 14 meses necesitó Tolsá para cortar, limar, cincelar y pulir la escultura. Para sacar de su interior el picadizo que la rellenaba, se le practicó en la grupa del caballo un orificio, justo aquí, por donde podía pasar un trabajador. Se dice que se introdujeron en él 25 personas para satisfacer la curiosidad de saber cuántas cabrían, y por esta circunstancia a la escultura de Carlos IV el pueblo le apodó con el nombre cariñoso del caballito, pero también le llamó el caballo de Troya. Fin de la cita. El leitmotiv de esta escultura ecuestre estuvo basado en la idea del poder cabalgando, cuyo emblema es la gran escultura de Marco Aurelio, con base en la idea de la conmemoración de militares, estadistas, líderes militares, con un rol simbólico muy importante. Esta idea fue retomada en varios periodos de la historia, por ejemplo, en el Renacimiento, con Donatello, quien esculpe esta escultura ecuestre que ahora les muestro del condottiero Erasmo de Narni, mejor conocido como Gatamelata. Esta obra de Tolsá, que es considerada una de las esculturas ecuestres mejor logradas, apunta igualmente al poder y al culto de la personalidad imperante, al derecho divino de los reyes. Prueba de ello es que el gobernante es sustantivamente agrandado respecto a su talla real y respecto a la proporción del corcel, por supuesto. Un gesto característico en ambas piezas es que, como vemos, la mano derecha es alzada en posición de revisión de tropa. En el caso de Marco Aurelio puede significar clemencia, ya que algunos historiadores comentan que la escultura integraba a un bárbaro en cuclillas ante la pata derecha del animal, como vemos ahora. En el caso de Carlos IV también lo muestra como un gobernante
portando un báculo en la mano derecha, ahí está, cuyo símbolo fundamental hace referencia al dominio y hegemonía del derecho divino de los reyes, como les comenté, y está además ataviado con una coraza militar finamente detallada. Aquí está, faldellín, espada. Aquí vemos la capa paludamentum, prenda restringida solamente a los emperadores o legionarios romanos, que está sujeta solamente de un hombro. También portan caligaes, que son estas sandalias de estética romana, que son usadas por los legionarios romanos, y ambos gobernantes cabalgan sin estribos y sin silla, solamente portan una mantilla finamente detallada. Y bueno, Carlos IV cabalga a trote, erguido y laureado. Ambas esculturas, la de Marco Aurelio y la de Carlos IV, ostentan un espíritu conquistador. En el caso de Marco Aurelio, el emperador sabio gobernó entre conflictos militares en Asia y tribus bárbaras asentadas en Germania y Galia. En el caso de Carlos IV, su caballo pisa el casco, con el casco de la pata trasera, un carcaj mexica, símbolo de la conquista y victoria sobre la población nativa, lo cual evidentemente fue un motivo de ofensa en los años venideros. Aquí un acercamiento a un carcaj, que es la bolsa en donde se guardaban las flechas mexicas. Y aquí quisiera yo comentarles que hubo el plan de eliminar el carcaj por la ofensa que resultaba, pero esto fue inviable porque el elemento que vemos ahora, que es el carcaj, es un apoyo esencial para la estabilidad de la escultura. También hubo un escudo mexica en la base de la escultura que, de acuerdo con la historiadora y cronista Ángeles González Gamio y al arqueólogo Leonardo López Luján, se removió a golpe de martillo. Tras la consumación independentista, la escultura tuvo que moverse al patio central del claustro de la Pontificia y Nacional Universidad de México, que estaba ubicada entonces en la Plaza del Volador, donde hoy se localiza la Suprema Corte de Justicia, a partir esto de 1823. La litografía que vemos en pantalla es de Pedro Waldi y nos da una idea de la arquitectura de la universidad, que ya no existe, y también se debe hacer notar que en un segundo plano del lado izquierdo, aquí señalado en rojo, está la imagen de la diosa Coatlicue enrejada, que también fue trasladada a finales del siglo XVIII. El traslado del caballito, quiero comentarles que fue realmente por motivos de salvaguarda, porque hubo muchos intentos de vandalismo y de fundición alimentados por el triunfo independentista. Incluso el primer presidente de México, Félix González, mejor conocido como Guadalupe Victoria, pensó en fundirla para hacer cañones y monedas, pero la intervención oportuna y afortunada de Lucas Alamán, que fue un hombre letrado y que en ese momento fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del momento, defendió el valor estético de la escultura y el valor histórico y por fortuna logró salvarla. Así es que, por ejemplo, aquí vemos el retrato de Lucas Alamán, el hombre que intercedió por la escultura, y en este dibujo de Tubet Duchamp se registró la entrada triunfal del movimiento independentista a la Plaza Mayor, que recorrió la calle de San Francisco, ahora Madero, hasta llegar a la Plaza Central, a la Plaza Mayor, y esta plaza los recibió con un templete en el centro que vemos ahora, construido justamente para ocultar la escultura de Carlos IV, que hacía un franco contrasentido con la abolición de la colonia y este triunfo frente a la monarquía española. Otro registro anónimo de este momento es del 27 de octubre de 1821. Aquí tenemos este daguerrotipo que registra fehacientemente el lugar que ocupó la escultura en el claustro de la universidad, donde reposó casi 30 años. Y es hasta 1852 cuando fue trasladada a Paseo de la Reforma, proyecto que estuvo a cargo del prestigiado arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que por cierto, el Museo Nacional de San Carlos resguarda un retrato importantísimo y maravilloso de él. Y bueno, en esta litografía, en esta
daguerrotipo observamos cómo estuvo enrejada también un buen rato. Y ahora en esta litografía que vemos en pantalla en 1856 de Casimiro Castro, encontramos al caballito en la primera glorieta de Reforma. Del lado derecho vemos el Paseo de Toros del Paseo Nuevo y al fondo encontramos el castillo de Chapultepec y el bosque de Chapultepec. Entre 1889 y 1891 se integró en este panorama del Paseo de la Reforma a dos esculturas de Alejandro Casarín, que son Ahuizotl e Izcoatl, ambos emperadores mexicas que enfrentaron al rey Carlos IV y que después fueron removidos hasta su ubicación actual, que son los Indios Verdes, a la salida de Pachuca. Aquí les dejo una foto de 1939, de época, donde está su actual ubicación. Bueno, quisiera yo comentarles que el caballito de Tolsá estuvo 127 años en Reforma y aquí les muestro algunas fotografías de principios del siglo XX. Esta, por ejemplo, se muestra el Monumento a la Revolución todavía inconcluso y con el antiguo edificio de la Lotería Nacional. Aquí ya vemos el edificio nuevo de la Lotería Nacional, que es un edificio Art Deco, también llamado El Moro, y es hasta el 27 de mayo de 1979 cuando fue trasladada esta escultura a la calle de Tacuba, a lo que hoy es el Museo Nacional de Arte. Aquí vemos una fotografía en donde se está planeando la remodelación o la remoción, más bien dicho, de esta escultura. Aquí vemos el traslado. Esta ya es una toma de la Plaza Tolsá en la calle de Tacuba. Vemos la fachada del Museo Nacional de Arte. Este movimiento fue acompañado por una verbena popular importante que estaba muy entusiasmada con este traslado porque, bueno, pues es importante recordar que esta escultura es un símbolo de nuestra ciudad. Aquí vemos otra toma del traslado de Paseo La Reforma y su entrada a la calle de Avenida Juárez. La pieza fue colocada justo frente a la obra maestra de Manuel Tolsá. Esta es una toma de la escultura que está siendo movida por una grúa para colocarla justo en el sitio en donde ahora la conocemos. Y bueno, esta plaza en donde reposa el caballito, que fue diseñada por el arquitecto Silvio Contri, arquitecto de la antigua sede de la Secretaría de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, pues planeó esta plaza justamente para que el transeúnte pudiera admirar tanto su construcción, que fue la Secretaría de Comunicaciones, como el edificio del Palacio de Minería, obra de Manuel Tolsá, un edificio emblema del neoclásico. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Yo les agradezco mucho su atención y espero volverlos a ver en alguna otra plática del Museo Nacional de Arte en línea. Muy buenas tardes. Gobierno de México.